en el sindicato de los ladrilleros de aquí de San Luis, en la calle Belgrano, entre Mitre y Chacabuco, va a estar la presentación de un libro que se llama Historia del Movimiento Evita. La historia del movimiento Evita precisamente analiza en todo su desarrollo el funcionamiento de esta agrupación que siempre ocupa espacio, ¿no? Y espacio en los medios y siempre está, digamos, es muy mencionada. El autor, Francisco Longa, es un politólogo, es de la Universidad de La Plata, entiendo, y he visto, no he leído, pero he visto que entre tanto material de estudio que ha generado, hay uno que me ha parecido, bueno, además de que está todo lo vinculado con la militancia política, etcétera, hay una que me pareció muy interesante porque hace referencia también al funcionamiento del movimiento Evita durante la época del kirchnerismo. Y entonces dice por ejemplo, que fuimos leales pero no obsecuentes. La cooptación de los movimientos sociales visto desde el movimiento Evita es uno de los trabajos que ha publicado, he visto que están publicados y que pertenecen a Francisco Longa. Hoy, les digo, va a estar aquí en San Luis para hablar de historia del movimiento Evita, la organización social que entró al Estado sin abandonar la calle. Francisco Longa, buen día, gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Buen día, Mario, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación. ¿Cómo es esto que es una organización social que entró al Estado sin abandonar la calle? Bueno, justamente, Mario, cuando el movimiento Evita y un grupo de organizaciones que venían del mundo piquetero, de los agrupamientos desocupados en los años 2000, 2001, ingresa al gobierno de la mano de la presidencia de Néstor Kirchner en el 2003, 2004. Bueno, por un lado, desde la academia muchos pensaban que estos movimientos iban a terminar cooptados solamente o desmovilizados, ¿no? Que iban a abandonar la calle para pasar, por decirlo de alguna manera, del otro lado del mostrador. Y hoy que tenemos ya un tiempo para hacer un análisis objetivo y analizar datos acerca de qué ocurrió con estas organizaciones, vemos que eso ocurrió en parte, digamos, ¿no? Porque si uno observa la dinámica del movimiento Evita, a la vez que colocaron funcionarios en el gobierno nacional, pero también en otros gobiernos, nunca dejaron de movilizarse, principalmente, bueno, para apoyar al gobierno del cual eran parte, pero también para expresar algunas críticas. Uh-huh. ¿Y esto es lo que ha ocurrido con otros movimientos, esto de la cooptación? Mira, yo sostengo que la experiencia de cada organización social hay que analizarla en particular. No me gusta en estos casos generalizar. Es evidente que cuando, digamos, avanza la primera presidencia de Néstor Kirchner, en la Argentina ocurre una normalización, digamos, una especie de relegitimación institucional, y con el crecimiento del empleo y con la disminución de la pobreza, los niveles de movilización bajaron, en general bajaron los niveles de movilización, pero nunca desaparecieron, y siempre hubo organizaciones que continuaron en la calle, principalmente las organizaciones opositoras al kirchnerismo, pero también había algunas que eran parte del gobierno y continuaban expresando algunos disensos en las calles, pero cada experiencia es particular, digamos, ¿no? Uh-huh. La cuestión, después te llevo al movimiento Evita, pero la cuestión me parece especialmente de actualidad, no tanto entre nosotros aquí en San Luis, donde no hay, digamos, estamos acostumbrados a algunas organizaciones, sí, que se movilizan. Normalmente son grupos pequeños, activos, que buscan llamar la atención sobre los problemas a los cuales están ellos dedicados. Pero sí hay una profusa difusión
de situaciones que se viven, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, con los cortes de calle, etcétera, etcétera, y críticas que vienen vinculadas a que son organismos, que son estas organizaciones que finalmente están siendo financiadas por el Estado para ser adversarias a los gobiernos y para molestar a la ciudadanía. Has visto que esta es parte de la crítica que reproducen los medios de comunicación. Quiero una reflexión a propósito de esto, ya que has estudiado todos estos movimientos. Sí, Mario, te agradezco porque creo que lo que vos señalás es un punto medular, digamos, del discurso mediático, y es importante que como sociedades nos demos un debate serio respecto de esto, ¿no? Estas organizaciones a las que vos mencionás, que son las que pueblan el centro porteño recurrentemente con sus movilizaciones y con sus reclamos, que son organizaciones, en sus propias palabras, de la economía popular, están desarrollando un trabajo muy importante cotidianamente, por lo menos en el área metropolitana de Buenos Aires, en las barriadas más pobres, tratando de resolver conflictos alimentarios, educativos, de género, familiares, con las juventudes, y realizan una labor muy importante, y yo siempre digo que si estas organizaciones no estuvieran, la crisis que estamos viviendo sería mucho peor. Ajá. Ahora, con respecto al tema del financiamiento, la mayoría de las, no la mayoría, digamos, la totalidad de las personas que forman parte de las organizaciones sociales y que tal vez cobran alguna asignación o están en algún programa de cooperativa, son personas que tienen su tarjeta, la tarjeta están bancarizadas, esas tarjetas son individuales, las cobran en un cajero como cualquier persona que tiene su sueldo bancarizado, y después, bueno, colectivamente algunas organizaciones son más democráticas, otras son más verticalistas, pero son las personas que forman parte de esas organizaciones las que deciden, por ejemplo, a dónde destinan su salario. Entonces, a veces esas personas se organizan y ponen una parte todas juntas de su salario para comprar alguna herramienta que falta para llevar adelante algún trabajo. A veces esas personas deciden poner una parte de su salario para pagar un micro y que los chicos del barrio tengan un fin de semana en algún lugar de recreo. Digamos, las personas eligen libremente dónde colocar su financiamiento. A veces lo que queda oculto en este discurso de están financiados por el Estado para hacer tal cosa, es que se trata de trabajadores y trabajadoras que son cooperativistas, que cobran un salario y que deciden hacer con sus salarios lo que esas personas les parece lo mejor en ese momento. Tal vez eso no coincida con lo que a uno le gustaría, o a uno le gustaría, o a una persona le gustaría que esa plata vaya en otro lado, pero en definitiva se trata de personas que toman esas decisiones de manera bastante consciente, ¿no? Y cuando se movilizan también lo hacen de manera consciente. Me parece que esto no es una opinión, digamos, yo trabajo en el CONICET y como siempre digo, a mí no me pagan por opinar, a mí me pagan por mostrar datos concretos de investigaciones concretas, ¿no? Es para eso para lo cual la sociedad me paga un salario de alguna manera. Y yo te puedo asegurar que cuando uno está trabajando con estas personas y le pregunta por qué se movilizan, tienen más o menos las mismas herramientas para explicar por qué se movilizan que las personas que se movilizaron ayer en Mar del Plata para el cierre del acto del Frente de Todos, o para las personas que se movilizaron ayer en la ciudad de Córdoba para el cierre del acto de Cambiemos, esto de Juntos por el Cambio en este caso, ¿no? Esto es así, el que no lo quiera ver tiene que hacer un esfuerzo para no ver la realidad. Yo quiero saber, insisto, yo no he leído el libro, Historia del Movimiento Evita no lo he leído, pero Bien. quiero saber, si vamos esta tarde a la presentación del libro, ¿nosotros qué vamos a tener en ti? ¿Una reivindicación del kirchnerismo? ¿Qué vamos a entender? ¿Qué vamos a tener? Mira, es interesante tu pregunta. Yo siempre me traté de hacer un trabajo que sea lo más objetivo posible, que retrate la complejidad de una organización tan compleja, contradictoria, interesante, difícil de catalogar a veces en esquemas binarios como el Movimiento Evita, que es una organización muy novedosa, muy pragmática, muy masiva, y traté de hacerlo, como te decía, digamos, esto es producto de mi trabajo doctoral en el CONICET,
Yo traté de hacer un trabajo riguroso, traté de que en mi trabajo no hubiera opiniones personales, no, casi no hay opiniones. El que lea historia del movimiento Evita no va a encontrar una opinión personal mía, casi. Lo que va a encontrar es un análisis, va a encontrar los testimonios de los integrantes del movimiento Evita comparado con el análisis de la realidad, de lo que hicieron cuando estuvieron en el gobierno, de lo que hicieron cuando fueron opositores al macrismo, de sus maneras de negociar, de confrontar, de sus tácticas explicadas por ellos mismos y analizadas a la luz de los hechos. Yo lo que quise poner en el libro era el contraste entre la palabra y los hechos, tratando de que mi rol como académico sea ese, ¿no? El de mostrar la complejidad con la mayor cantidad de datos posibles. Por eso lo que van a encontrar es eso, es un trabajo, es la exposición. Hoy, bueno, en la exposición hablaré yo, hablarán integrantes del movimiento Evita, es un panel bastante diverso, va a haber seguramente mucho activismo, mucha militancia del movimiento Evita desde ya, pero de mi parte lo que van a encontrar es una exposición que ponga en valor mi trabajo, y mi trabajo fue construido con esta mirada que te estoy contando. ¿Y por qué me dices que el movimiento, la organización del movimiento Evita resulta novedosa? Usaste otros calificativos más, dijiste pragmática y participativa. ¿Por qué que esta es una característica específica del movimiento Evita? Mira, el movimiento Evita es parecido a cualquier organización social de este tipo, pero lo que tuvo de particular es, primero, la masividad. Estamos hablando de una de las organizaciones, si no la más grande del país, eso en primer lugar. En segundo lugar, desde que se fundó oficialmente en 2006 hasta el día de hoy, es una de las pocas que no ha tenido grandes rupturas, es decir, siguen unidos, ha tenido desprendimiento, alguna crisis, pero no ha tenido una gran ruptura. Esto es novedoso porque es muy común en este tipo de organizaciones las rupturas, los enfrentamientos internos, y el movimiento Evita ha cambiado muchas veces de aliados, de tácticas, y sin embargo siguen todos juntos. Esto es algo que lo hace particular. Y también es particular porque tal vez como ninguna otra organización ha logrado penetrar mucho en el poder político, es decir, el movimiento Evita tiene diputados, diputadas, senadores, bueno, ha tenido senadores nacionales, numerosos concejales, y a la vez ha crecido en su desarrollo barrial. Entonces esto es común en otras organizaciones, pero ninguna lo expresa de una manera tan clara, es decir, no hay ninguna organización que tenga un desarrollo en los barrios tan grande con tantos políticos profesionales. Esta es una de las particularidades de esta organización tan interesante que yo estoy estudiando. ¿Y encuentras razón para que esto ocurra? ¿De que tenga Encuentro, estas sí, características? ¿Tiene algo que exactamente, ver sí. Pérsico? ¿Por qué esto? El liderazgo de Emilio Pérsico es fundamental. Hacia adentro funciona como un cohesionador interno muy importante. Es un líder carismático, no hacia afuera, curiosamente, pero sí hacia adentro. Y esto explica en gran parte esta unidad del movimiento Evita, porque muchas veces han tramitado sus disensos y sus diferencias hablando con Pérsico, y con una figura muy contenedora como su rol de líder, es el secretario general del movimiento desde su fundación. Eso por un lado. Por otro lado, yo siempre remarco la cuestión de la identidad, ¿no? Y esto es importante porque mucha gente piensa que quienes participan de las organizaciones sociales lo hacen solo porque les dan algo, ¿no? Y es cierto, les dan algo, pero no es algo solamente material. No es un les dan un plan o reciben una asignación de dinero, también reciben una identidad. Y el movimiento Evita ha trabajado mucho en esto de representar a, como ellos dicen, y tomo las frases textuales, los últimos de la fila, ¿no? Pérsico siempre dice, nosotros tenemos que amar las cicatrices de los últimos de la fila, tenemos que estar con los desarrapados, con los humildes, y esto va a construir un discurso interno, un relato incluso, ¿no? Un relato es algo que tiene cualquier gobierno, cualquier organización, Sí, una sí. razón de ser, que caló muy hondo en la militancia. Y más allá de si es real o no real, ya que una identidad se instale, es suficiente para explicar la participación. Entonces muchos continúan participando en el movimiento Evita porque se sienten parte de una herramienta identificada con los excluidos, con los marginados, y eso también es muy importante para explicar por qué el movimiento creció tanto
y hoy en día sigue teniendo tanta fortaleza. ¿Y cómo se explica esto o qué reflexión te merece esta característica de la personalidad de Emilio Pérsico que me destacabas, que es un hombre que es muy contenedor dentro de su organización, pero que no se proyecta fuera de ese sector? Bueno, yo creo que justamente el movimiento Evita entendió eh, la importancia de diferenciar en esos dos planos, ¿no? Que Emilio Pérsico sabe que por su estética, por su estilo de conducción, tal vez pueda generar una reacción o pueda ser reactivo a sectores medios o que esperan una profesionalización de la política, ¿no? Pero el movimiento Evita sabe también proyectar carreras políticas de sus jóvenes referentes y líderes, como la diputada nacional Lucila de Ponti, de la provincia de Santa Fe, o el diputado nacional Leonardo Grosso, de la provincia de Buenos Aires. Es decir, ellos son jóvenes, provienen del activismo en las barriadas, pero han hecho una carrera de políticos profesionales, son diputados, diputadas, tienen un perfil mediático, salen en los medios, generan bastante simpatía en las capas medias. Entonces esto también es muy interesante. El movimiento Evita ha sabido cómo construir distintos perfiles de dirigentes para seducir a distintos tipos de públicos y distintos sectores del movimiento y de la sociedad en general. ¿Y eso forma parte de una idea predeterminada entonces? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y acá empezamos a ver que las organizaciones sociales, para el que no lo conoce, porque yo siempre digo, ¿no? De las organizaciones de la economía popular se habla mucho y se conoce poco. Ajá. Y la gente piensa tal vez que son un grupo de personas acarreadas por un líder, que les dan un plan social y se terminó. Y en realidad lo que hay son organizaciones complejas, con estrategias, que se juntan, que definen sus perfiles, que definen cuál va a ser el perfil de sus dirigentes. Digamos, hay un trabajo político muy interesante detrás de estas organizaciones, y todas estas cosas que yo te estoy explicando de cómo el movimiento Evita va construyendo sus perfiles, definiendo sus tácticas, rearmando sus alianzas, forman parte de esta complejidad. Yo quiero saber si el gobierno de Macri ha comprendido el tema de los movimientos sociales y en este sentido, ¿cuál es el papel que le asignas que ha tenido Stanley, que es la ministra, que ha recibido muchas críticas precisamente por su trabajo con los movimientos sociales? Mira, que el gobierno de Mauricio Macri continuó gran parte de los programas de asistencia al mundo de la economía popular que venían y que se habían originado en el kirchnerismo, es una verdad innegable, ¿no? Ahora, también es cierto, y en ese caso, por supuesto que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la figura de la ministra Carolina Stanley fue la figura central, la interlocución central con las organizaciones sociales. Esto es así. Ahora, hay dos aspectos que me parece interesante para complementar, ¿no? En primer lugar, forma parte de una interpretación que queda a la interpretación de cada uno, si esto fue así por voluntad política o por una, digamos, creencia ideológica de Mauricio Macri que creían que había que hacer eso, o por una necesidad política, digamos. Y eso es una interpretación. Yo, en este caso, mi interpretación personal, no me cabe ninguna duda por conocer los lineamientos, por haber trabajado. Yo también hice mucho trabajo sobre Cambiemos y sobre el PRO, entrevisté a sus dirigentes. No me queda duda de que, en parte, el gobierno de Macri no pudo hacer otra cosa. Es decir, no tenía otra alternativa que negociar con las organizaciones sociales, porque si recortaba los subsidios, hubiésemos visto, me parece, una escena muy parecida a lo que estamos viendo en Chile, en Ecuador. Digamos, si Argentina pudo, a pesar de que ha tenido mucha protesta social y las protestas contra la reforma jubilatoria fueron muy masivas y muy contundentes, si hoy no estamos viviendo esos escenarios, es por el rol de las organizaciones sociales de contener a los sectores más castigados, y también es por el colchón de políticas públicas para este sector que dejó el kirchnerismo. Y por último, así como el gobierno contuvo a las organizaciones sociales y continuó con los planes sociales, también es cierto que los números hoy muestran que la pobreza ha aumentado, que el hambre ha aumentado y los sectores más castigados
son los sectores que están organizados en estas organizaciones. Entonces, podríamos decir que las políticas del gobierno de Cambiemos continuaron con la asistencia, pero en el cuadro general, al sector que está inscripto en las organizaciones sociales lo perjudicó muchísimo. Uh-huh. Bueno, si quieren seguir escuchando a Francisco Longa, esta tarde en Belgrano 1124, desde las 6, va a ser la presentación del libro Historia del Movimiento Evita. Ha sido un placer escucharte y poder conversar contigo, y me hubiera gustado seguir haciéndolo. Muchas gracias, Francisco Longa. Muchas gracias, Mario, gracias por la comunicación. Un saludo a toda la audiencia, a quienes se acerquen hoy a las 18 tendremos ahí también libros para vender, y encantado de hablar contigo. Bueno, hasta cualquier momento. Francisco Longa, autor del libro Historia del Movimiento Evita, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Nada Secreto.